Bueno, muy buenos días. Como profesor de la Escuela de Teología Talbot, de aquí de la Universidad de Bayona, quiero darles la bienvenida y también decirles que cada uno de ustedes son una respuesta a nuestras oraciones y deseo como institución de aumentar nuestros servicios en español y les pedimos sus oraciones también para que dentro de un futuro no muy lejano podamos tener no solo una conferencia de un día, sino muchas actividades en español. Entonces, un placer aquí tenerlos con nosotros. Ese es el tema de la conferencia, la importancia de la reforma desde una perspectiva de formación cristiana o de educación cristiana. Y ahí está mi esposa Angélica y mis hijos Darío y Salma, y los presento porque uno de los temas que abordaré en un momento y de la importancia de la reforma es la familia. Entonces quisiera honrar públicamente a mi esposa y presentarles a mis hijos porque son esenciales para la educación cristiana. Muy bien, ¿estamos listos para aprender? El 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero grabó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, donde él vivía en Alemania, 95 tesis en las que criticaba abiertamente la venta de indulgencias de la Iglesia Católica Romana, una práctica común en esos tiempos. Lutero escogió ese día deliberadamente, ya que era la víspera del Día de Todos los Santos, 31 de octubre, y tanto la facultad de la universidad de la que él formaba parte, como muchos de los fieles asistían a la iglesia en ese día. Lutero inicialmente no tenía la intención de romper con la iglesia romana, sino enfatizar la supremacía del evangelio basada en la simplicidad del evangelio y a la vez en su gran profundidad. El evangelio o las buenas noticias de salvación en Cristo es el fundamento esencial de la fe cristiana. Y desgraciadamente en ese contexto histórico se había pervertido, convirtiéndose en una práctica totalmente ajena a su esencia. De manera que las indulgencias, es decir, a que la gente pagaba para que le perdonaran sus pecados, esa era una indulgencia y se había convertido en una práctica muy común y era una forma en la cual la institución religiosa obtenía dinero para construcción y para otras necesidades o deseos que tenían. Lutero reconocía que esa venta de indulgencias era una distorsión absoluta del evangelio y por lo tanto dignas de ser repudiadas con severidad. Entonces esas 95 tesis lo que él quería era traer a discusión una práctica que él había considerado por su estudio en las Escrituras que no era fiel a lo que la Biblia enseñaba. Como resultado de esta acción, Lutero inició el movimiento conocido como la Reforma Protestante y cada 31 de octubre se conmemora el Día de la Reforma. Esta conmemoración, ahora de los 500 años de la Reforma, es también una celebración latina. Por ejemplo, en España hubo reformadores que al estudiar las Escrituras por sí mismos descubrieron el mensaje de salvación que solamente por la gracia divina viene por la gracia divina y a través de la fe en Cristo Jesús. Había reformadores españoles como Constantino Ponce de la Fuente, Antonio del Corro, Cipriano de Valera, Casio de Reina, entre otros, que permanecen como pilares de la Reforma, que con el tiempo cambiaría el panorama del cristianismo en el mundo, pero también en Latinoamérica y en los Estados Unidos. La segunda sesión vamos a hablar con más detalle acerca de la Reforma en España. Pero es muy importante resaltar que entre los reformadores, estos reformadores hubo hispanohablantes, es decir, gente como nosotros que hablaba el castellano y que ayudaron a que el cristianismo se redefiniera y el mensaje de Cristo fuera accesible para todas las personas. Por eso, los 500 años de la Reforma también es una celebración latina, también nos atañe y estamos recordando, la Reforma no es solamente un evento histórico que sucedió hace 500 años, sino es el obrar de Dios a través de la historia, donde nosotros estamos presentes. La Reforma ha cambiado también el impacto en la forma de la educación cristiana o formación cristiana, el discipulado. El crecimiento espiritual es parte importante, integral y natural de la relación con Cristo. La Reforma, entre muchos aspectos positivos,
ha ayudado a entender que este crecimiento requiere una edificación mutua entre creyentes y el obrar del Espíritu Santo en la iglesia. También el acceso a las Escrituras para todas las personas en su propio idioma, junto con la doctrina del sacerdocio del creyente, han contribuido a la formación espiritual más completa, personal e igualitaria. Sin embargo, es necesario reconocer que también la Reforma indirectamente ha dejado algunas consecuencias, por así decirlas, negativas. Muchas de sus fortalezas, como el valor a la doctrina del sacerdocio del creyente, se ha convertido a través de los años en una de las debilidades que ha afectado directamente la práctica del cristianismo y la educación cristiana. La pérdida del valor de la tradición y de la historia de la iglesia, especialmente en el último siglo, y en gran medida por el crecimiento de iglesias independientes, también forman parte de las consecuencias desafortunadas, por decirlo de una manera, del cristianismo que se ha practicado después de la Reforma. Entonces, en esta presentación quiero abarcar o hablar acerca de 6 legados positivos de la Reforma para la práctica cristiana. Como cristianos, cómo nos afecta la Reforma en nuestra vida diaria. Y también habrá de 6 aspectos negativos o 6 aspectos que todavía necesitamos reformar acerca de la práctica cristiana. La presentación está en un libro que se llama Nuestras 95 tesis y lo puede conseguir en el internet. Entonces, si quiere saber más, y si yo no puedo tomar notas tan rápido, puede ir y consultar ese libro. Muy bien. En primer lugar, la Reforma ha sido positiva en muchas maneras para la educación cristiana. A través de su influencia, el cristianismo se ha expandido a todo el mundo y ha fomentado que millones de personas disfruten de una relación personal y comunitaria con el Señor, creador del universo. Yo soy educador cristiano. Como profesor cristiano puedo observar 6 legados importantes de la Reforma que han fortalecido la práctica de la formación espiritual entre los creyentes y que se atañen especialmente a nosotros como latinos. Entonces, el primer punto es, a través de la Reforma, el significado del Evangelio y la fe cristiana se han simplificado. Es un legado positivo. Las bases fundamentales de la Reforma se resumen en las frases latinas: sola gratia, que significa solo por la gracia; sola fide, que significa solo por la fe; sola escritura, solo la Biblia; solo Cristo, y soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. Estas frases que resumen, en general, si alguien habla, ¿qué es la Reforma? En un síntesis, eso es lo que resume la Reforma. Enfatizan la sencillez del Evangelio de Cristo y han servido para que los creyentes podamos entender y hacerlo nuestro. El Dios del Evangelio no está lejano ni escondido en un laberinto religioso, sino que está presente para todos los que lo puedan buscar, encontrar y hacer lo suyo. Sola gracia enfatiza que la salvación es solamente por la gracia de Dios y no se obtiene por méritos humanos, como dicen Efesios 2, 8 y 9. La gracia divina es un regalo totalmente inmerecido y es la marca central del cristianismo. Si decimos, ¿qué define al cristianismo? La gracia de Dios a través de Cristo. El favor de Dios se obtiene totalmente por la iniciativa del Creador y no por nuestros méritos. Entonces, sola gracia es algo que enfatizó el llamado a la reforma de la fe cristiana. Sola fide, solo la fe, resalta que la salvación se obtiene única y exclusivamente por la fe en Cristo. A pesar de ser pecadores, somos declarados justos por el sacrificio vicario de Cristo y nosotros recibimos la salvación por la fe y no por las obras, no por las indulgencias, no la compramos. Sola Escritura destaca que las Sagradas Escrituras son la única fuente de fe y conducta para el cristianismo. 2 Timoteo 3, 16 y 17, solamente la Biblia es útil para nuestro crecimiento cristiano. La Biblia y no el magisterio o enseñanza de la iglesia, cualquier iglesia, es la que rige nuestra fe cristiana. Solo Cristo nos dice que Cristo es el fundamento de todo lo que somos y que solamente a Él debemos adorar y servir. Y por último, todo nos lleva a la gloria de Dios. Entonces,
en un inicio los tres primeros, solo la gracia, solo la fe y solo la Biblia, constituyeron las bases esenciales del cristianismo, de la Reforma, y es lo que nos define a nosotros como creyentes. Con el tiempo se añadieron las últimas dos, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Y en la conferencia, cada uno de nuestros talleres lleva a la práctica estos puntos. Entonces, si se fijan, los talleres tratan de cómo ponemos en práctica estos puntos esenciales en nuestra vida cristiana. Entonces, la salvación que Dios ofrece es un regalo que Dios mismo provee por su gracia y que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Algo sencillo, simple, este es un gran valor de la Reforma, que podamos entender que Cristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos. El cristianismo no está basado en una serie intrincada de presuposiciones religiosas o ordenanzas humanas, sino que está basado en Cristo y su sacrificio en la cruz por nosotros, los pecadores. La fuente principal de la autoridad de fe y conducta para los cristianos es la Biblia. Lutero, al final de su movimiento, empezó a recibir oposición, empezó a explicar la importancia de las Escrituras y fue acosado. Y después de un largo proceso que culminó con un evento que se conoce como la Dieta de Worms, donde Worms era una ciudad, presentó su caso ante el emperador Carlos V y al final de todo ese alegato, de ese juicio, expresó estas palabras que quedan como un fundamento acerca de lo esencial de las Escrituras. Sus últimas palabras en ese juicio fueron: «He aquí, a menos que se me persuada por el testimonio de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas o los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo. Me siento vinculado con los textos escriturísticos, de las Escrituras que he citado, y mi conciencia continúa cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia». Y después Lutero concluyó: «No puedo más, haced de mí lo que deseéis, que Dios me ayude». La Biblia es el fundamento esencial de nosotros como creyentes y de la Reforma. El mensaje y la práctica del Evangelio de Cristo es fácilmente transmitido de generación a generación en nuestro contexto como latinos. Los creyentes latinos no andamos por las ramas al explicar la fe, sino que la simpleza del Evangelio describe su forma de pensar y vivir. Si el Evangelio es sencillo, todos lo podemos entender. A través de coros sencillos o himnos teológicamente profundos, las iglesias latinas describen y proclaman su fe en Cristo que rige sus vidas. La formación cristiana, la educación cristiana, tiene como fundamento básico la sencillez del Evangelio que la Reforma ha ayudado a resaltar. En segundo lugar, la Reforma también hizo posible que las Sagradas Escrituras estuvieran al alcance de todos los cristianos. Algo muy importante, esencial y que antes de la Reforma no existía. Dios se revela de muchas maneras, pero específicamente lo ha hecho a través de Cristo, la palabra encarnada de Dios, y a través de la Biblia, la palabra escrita de Dios. La Biblia ha sido llamada las cartas de amor del Padre, y en ella Dios le habla a cualquier persona sin importar su cultura o trasfondo social. La Biblia es para todos. De hecho, algo esencial de la Reforma fue la importancia de traducir la Biblia al lenguaje común. Brevemente, pueden ver ahí, algo que hizo Lutero fue traducir la Biblia al alemán, y en la providencia de Dios, todo esto sucedió después del descubrimiento de la imprenta por Gutenberg. Eso ayudó a que todo el mundo tuviera la Biblia. Entonces él tradujo el Nuevo Testamento en 1522, la Biblia en 1534, y se convirtió hasta la fecha en el bestseller, ¿verdad? En el libro más vendido en la historia. La Biblia se tradujo al holandés en 1526, al polaco en 1563. Hablaremos con más detalle de esto en la siguiente ponencia, pero en 1569 tenemos la Biblia al español, al castellano, por Casio de Reina, revisada en 1602 por Cipriano de Valera, y todos todavía conocemos esa versión, ¿verdad? La Reina Valera. 1530 al francés, en 1560 la Biblia de Ginebra, una Biblia muy importante porque fue la que usaron otros reformadores como Calvino, por así en Suiza y en Francia. En inglés,
La Biblia se tradujo a 1537, 1560 y lo que conocemos como la King James en 1611. Noten ahí que la Reina Valera es más antigua que la King James en inglés. Por lo tanto, la formación cristiana usa las Escrituras como la fuente de autoridad y guía para los creyentes. La Reforma ha ayudado a que el mensaje de Dios sea accesible para todos y no sea exclusivamente de unos líderes religiosos. Por lo tanto, para que haya una educación cristiana saludable, es importante, esencial, que todos puedan leer la Biblia por sí mismos. Por lo tanto, como educadores cristianos, nuestra función es ayudarle a que la gente entienda la Biblia por sí mismos. Algo esencial, un valor que nos trajo la Reforma. Antes, la gente dependía de la enseñanza de un líder religioso. Pero la Biblia es para todos, es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Para los cristianos latinos se nos ha hecho una buena costumbre, traer la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Porque ha sido una fiel compañera en las reuniones entre creyentes. En la actualidad es casi imposible pensar o concebir, practicar la fe cristiana sin tener la Biblia como sostén y guía. En tercer lugar, un legado positivo de la Reforma es que nos ha enfatizado que el mensaje de Cristo sea accesible a todas las personas. A través de Jesús, los cristianos pueden disfrutar de una relación con Dios sin necesidad de intermediarios o sacerdotes. Jesús es nuestro único intermediario. Por lo tanto, el sacerdocio del creyente declara que cada creyente, cada uno de nosotros, somos importantes y no hay cristianos de segunda categoría. Una práctica muy importante. Todos tenemos acceso directo al Dios. Dios nos ha hecho sacerdotes, por así decirlo. Esa es una doctrina esencial que la Reforma ha rescatado. Los latinos, tradicionalmente, hemos visto de cerca la opresión y la discriminación. Sin embargo, Cristo es cercano a todos, sin importar nuestro estatus migratorio o social o cultural o educativo. Y de hecho, la luz de Cristo resplandece aún más en los pobres y oprimidos. La formación cristiana reconoce que todos y cada uno de nosotros somos pobres en espíritu y necesitamos la luz de Cristo en nuestras vidas. En el contexto latino, entonces, el sacerdocio del creyente es esencial. Cada uno tenemos acceso directo a Dios, pero también la familia es quizá el contexto en donde se ve más claramente la manera en la cual el Evangelio de Cristo alcanza a todas las personas. Es a través de la Reforma que se fomentó la práctica de educar a los hijos en la fe, bajo la dirección de los padres de familia y el apoyo de la familia extendida, la iglesia. La educación cristiana, por lo tanto, tiene en el hogar el lugar ideal para la transmisión de la fe y el crecimiento espiritual. Muy importante porque a través de la Reforma se rescató que la familia es donde conocemos a Cristo mejor. Y los padres y la familia extendida tenemos la responsabilidad de ayudar en el crecimiento espiritual de la gente. No es la iglesia o la institución, sino la familia. Por lo tanto, los padres, y quisiera aquí enfatizar el punto de la importancia de las madres en el crecimiento espiritual. Tristemente, a veces no les damos el valor y el reconocimiento que tienen. La dedicación de educar a los hijos en la fe es lo esencial de la práctica de la educación cristiana y un valor que la Reforma ha sabido enfatizar. Nosotros, como latinos, valoramos la familia. Por lo tanto, nosotros tenemos la gran oportunidad de ser un modelo a los demás creyentes acerca de cómo el Evangelio de Cristo se entiende y vive de manera orgánica, más allá de métodos y programas que en unas culturas, creo, se sobrevaloran. Es una influencia que nosotros podemos darle, un regalo a otras culturas, la importancia de la familia. En cuarto lugar, al enfatizar la gracia de Dios, la Reforma nos ha declarado que las disciplinas espirituales, de las prácticas espirituales, de leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, ofrendar, meditar, etc., no son un fin para obtener el favor divino,
En otras palabras, nosotros hacemos estas actividades porque ya tenemos el favor de Dios, no para ganarnos el favor de Dios. Como era la práctica, la gente hacía sacramentos, prácticas para obtener el regalo de Dios. Nosotros recordamos a través de la Reforma que ya lo tenemos. La gracia declara que el favor de Dios es inmerecido y no se puede alcanzar por virtudes humanas. Además, la gracia también enfatiza que Dios es bueno y nos llena de amor solamente por su voluntad, sin depender de nuestras obras. Las disciplinas espirituales nos ayudan a crecer en nuestra relación con el Dios que ya nos ha aceptado en Cristo. En otras palabras, la salvación es por la gracia de Dios, pero la vida cristiana también es por la gracia de Dios. Por lo tanto, los cristianos pueden ser libres en buscar agradar a Dios como respuesta a su amor y no como una obligación para tratar de alcanzarlo. La formación cristiana se basa en el obrar de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo y no en nuestros propios méritos u obras. El legado de la Reforma nos ha dejado un cristianismo de gracia y de favor divino, que va más allá de las religiones tradicionales que se basan principalmente en obras y prácticas religiosas. ¿Qué hace al cristianismo diferente de cualquier otra religión? Que nosotros no tenemos que hacer obras religiosas para ganarnos el favor de Dios. Lo tenemos a través de la gracia de nuestro Creador, a través de Cristo. En quinto lugar, otro quinto legado importante de la Reforma es que nos ha enfatizado que la iglesia es una comunidad de apoyo y sobre todo una verdadera familia. La iglesia es una verdadera familia, no es el edificio o la institución, sino las personas. La familia es central para que los seres humanos en general y para los latinos en particular. La iglesia no es solamente un lugar para la adoración individual, sino que representa una reunión familiar con Cristo como el centro. Para muchos cristianos que fueron rechazados por su fe en Cristo, como le sucedió a mi padre, mis padres cuando aceptaron a Cristo fueron casi excomulgados, rechazados por su familia carnal. La iglesia se convirtió en su verdadera familia. Los hermanos y hermanas en la fe forman lazos fuertes y relaciones profundas. Para los latinos no hay gozo mayor que saber que nuestros familiares son creyentes, en donde los hermanos en la sangre también son los hermanos en la fe. Sin embargo, aunque esta situación ideal no se dé, como en el caso de mi familia, la iglesia siempre es la familia extendida para nosotros los creyentes. La Reforma nos ha recordado que la iglesia es verdaderamente una familia y que a través de las relaciones interpersonales, juntos podemos crecer en la fe y en la experiencia cristiana. Punto importante, la formación cristiana, la educación cristiana, el discipulado, siempre son comunitarios y solamente se da en el contexto de la iglesia. En otras palabras, uno no puede crecer en su relación con Dios aislado. Necesitamos la comunidad de creyentes. Por lo tanto, ir a la iglesia es más que solamente escuchar un sermón, sino que involucra animarnos unos a otros, como la Biblia declara en Hebreos 10, 24 y 25. Vamos a la iglesia no solo para escuchar un mensaje, sino para animarnos y estimularnos unos a otros a las buenas obras. En sexto lugar, la Reforma ha enfatizado a un Espíritu Santo activo en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es vital para el cristianismo y la formación cristiana. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar a las personas para que vivan vidas que agraden al Señor, por lo que sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, la vida cristiana pierde significado y propósito. Es a través del Espíritu Santo, que no hace acepción de personas, que el Dios del universo, y eso es algo increíble de comprender, el Dios del universo está presente en nuestras vidas como seguidores de Cristo. El Espíritu Santo nos sostiene y guía para juntos poder disfrutar de una relación profunda con el Dios Trino. Antes de la Reforma era común que el cristianismo era percibido como una religión donde Dios está lejano. La Reforma nos recuerda que el Espíritu Santo, el Dios del universo, no solo no está lejano, sino que mora en nosotros y en cada uno de nosotros como creyentes.
La experiencia del poder y guía del Espíritu Santo es una característica esencial de la Iglesia latina. La libre expresión de emociones, la expectativa del mover del Espíritu Santo en la Iglesia son parte común en el contexto latino. Es posible que esta situación haga que en la actualidad muchos latinos se vean atraídos por el movimiento pentecostal. Sin embargo, en todas las iglesias latinas, de alguna manera se ve reflejado el legado de la Reforma que ayudó a resaltar la importancia del Espíritu Santo en los creyentes. En todos nosotros está el Espíritu Santo y es a través de este legado de la Reforma donde recordamos esta importante verdad. Entonces, a través de los 500 años de la Reforma que celebramos este año, el 1517, recordamos que ella nos ha traído un renuevo al cristianismo en todos los sentidos. Su legado ha sido positivo para la formación cristiana y para la vida de la iglesia. Los creyentes celebramos que Cristo es nuestro y que se complace en todas las personas y que aquellos que lo buscan de corazón lo encuentran fácilmente. Muy buenos, legados importantes, esenciales. Por cierto, una aclaración, la Reforma no empezó oficialmente como movimiento con Lutero, pero no fue el único reformador. Se dio ese movimiento por toda Europa, por todo el mundo conocido, y es un legado que ha ido creciendo y nos ha impactado a nosotros como creyentes. Sin embargo, tenemos que reconocer que también la Reforma ha traído, aunque sea indirectamente, algunos legados negativos, por decirlo de una manera. Una frase importante es esta: la iglesia, ecclesia semper reformanda, que decían los reformadores, la iglesia ya se reformó, pero se continúa reformando. Como cristianos, reformar quiere decir cambiar la forma, mejorar. Como cristianos, nuestra meta es ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, siempre estamos reformándonos como iglesia. La práctica de la vida cristiana necesita seguirse reformando. Entonces, estos puntos o legados negativos tienen el propósito de estimularnos para ver de qué manera podemos seguir cambiando para ser más como Cristo desea que seamos. En primer lugar, algunos de los legados negativos es que al enfatizar la experiencia personal, muy importante, pero indirectamente el legado de la Reforma ha contribuido a la pérdida del valor de la tradición y de la historia de la iglesia. Dios ha estado edificando su iglesia en todo el mundo por más de 2000 años. La tradición de la fe cristiana es importante y nos recuerda que el cristianismo es comunitario y el mismo Espíritu Santo ha estado guiando a los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. En otras palabras, Dios ha estado construyendo su iglesia desde el inicio. Y la Reforma quiso alejarse de la tradición como fuente de autoridad, pero en inglés hay una frase que dice, tiraron al bebé con el agua sucia. Entonces nos volvimos antitradición en algunos casos y olvidamos que Dios ha estado obrando a través de la iglesia, del tiempo. No somos únicos. Si a alguien se le ocurre una doctrina y dice, descubrí algo que nunca nadie ha pensado en 2000 años de la historia de la iglesia, hay que sospechar de eso, ¿no? Dios ha estado obrando. Lamentablemente, en algunos casos, el movimiento evangélico ha descuidado la base esencial de la historia y la tradición de la iglesia. Y a veces eso se ve reflejado en nuestra vida práctica. La fe cristiana no está limitada solamente al presente y a un contexto social determinado, sino que se extiende a lo largo de la historia y de todos los grupos sociales. Algo importante es, cuando hablamos de si algo es bíblico, si es bíblico se tiene que aplicar a todos los creyentes en todos los contextos. Eso nos ayuda a determinar la importancia de las Escrituras para nuestra vida. Si bien la salvación es un regalo divino que se tiene que recibir personalmente, también es una experiencia comunitaria y que tiene raíces históricas.
Al descuidar la obra de Dios en otros creyentes, en el presente y en el pasado, es decir, a solamente vernos a nosotros mismos, estamos expuestos a una fe miope que no percibe la plenitud de la obra divina en su iglesia. Segundo lugar, el abuso y falta de entendimiento de la importancia del sacerdocio del creyente que la Reforma ha resaltado, bien hecho, ha ocasionado indirectamente que el cristianismo para muchos sea solamente una fe privada e individualista. Eso se relaciona con el punto anterior. Si bien los cristianos latinos somos comunitarios culturalmente, el cristianismo que muchos hemos recibido enfatiza una fe extremadamente personal. Aceptamos a Cristo incluso como nuestro Salvador personal, que hace a un lado la necesidad de la comunidad para la formación cristiana. Muchas denominaciones directamente influenciadas por la cultura protestante anglosajona han sido víctimas de cómo una cultura individualista se ha visto reflejada en la práctica cristiana. Muchos piensan, bueno, yo estoy bien con Dios y yo soy lo más importante y decido si me meto a la comunidad o no. En lugar de decir, no, sí, yo tengo relación personal con Dios, pero la comunidad es importante y esencial también. La lectura de la Biblia es un ejemplo de cómo el énfasis individualista del cristianismo que muchos que experimentamos hoy en día. Por ejemplo, anteriormente los creyentes escuchaban y meditaban los textos bíblicos en la iglesia y corroboraban en forma personal lo que habían aprendido en la comunidad de creyentes. Iban a la iglesia, escuchaban las escrituras, aprendían y después individualmente leían las escrituras para corroborar lo que habían aprendido. Ahora muchos lo hacemos al revés. Leen y meditan la Biblia solamente de manera individual. Y la iglesia se ha convertido en algo secundario para su crecimiento espiritual. Dice, bueno, yo estoy bien con Dios, yo leo la Biblia y yo decido si voy a la iglesia o no. El sacerdocio del creyente es una doctrina fundamental, pero su abuso en ciertos grupos cristianos ha dejado consecuencias trágicas a la esencia comunitaria de la fe y la iglesia. Los cristianos latinos tenemos la gran oportunidad de rescatar el sentido comunitario del sacerdocio del creyente. La iglesia es el pueblo de Dios en el que todos nos apoyamos y necesitamos mutuamente. La educación cristiana en el contexto latino tiene en esta área una gran oportunidad de entender correctamente la importancia de la comunidad en la vida cristiana. En tercer lugar, al democratizar la fe cristiana, el legado de la Reforma indirectamente ha promovido la falta de responsabilidad entre los creyentes. Si bien esa situación es una consecuencia directa de la Reforma, sí es una realidad en el movimiento evangélico de muchos protestantes. Tristemente es común el abuso de poder entre pastores y líderes, quienes piensan que no le tienen que rendir cuentas a nadie por sus acciones. El crecimiento de iglesias independientes sin alguna estructura eclesiástica que las regule, indirectamente ocasiona un ambiente en el que cada creyente, líder o iglesia piensa que puede hacer lo que desee sin que nadie lo supervise o tenga autoridad sobre ellos. Es decir, Cristo solamente tiene una iglesia, pero a veces uno piensa que esta es mi iglesia y yo hago lo que yo quiera y no le rindo cuentas a nadie. No es cierto. Todos somos dependientes unos de los otros. Un solo Señor, una sola iglesia. La formación cristiana entre los latinos, en este contexto de falta de responsabilidad, tienden a carecer de una estructura comúnmente aceptada y practicada por las iglesias en general, y se convierte en una práctica en la que cada uno decide hacer lo que considera es mejor. A veces parece como el tiempo de los jueces, ¿no? Cada quien hace lo que es correcto en sus propios ojos. Es importante reconocer que Dios obra en los creyentes de forma diferente y que la experiencia personal es importante. Pero lamentablemente ha sido fácil crear un ambiente de anarquía en la vida y formación cristiana. Necesitamos regresar a las bases de que es una sola iglesia. Y si bien somos sacerdotes, tenemos relación personal con Dios, no debo actuar en forma aislada. Necesito aprender de unos de los otros.
someternos unos a los otros. No hay pequeños reinos en el reino de Dios, solo un rey y un reino. En cuarto lugar, si bien la Reforma ayudó a simplificar la esencia del Evangelio, también ha contribuido en una gran división por creencias secundarias. A través de la Reforma fue fácil reconocer los elementos básicos del Evangelio, la esencia y simplicidad del Evangelio, pero a la vez se complicó establecer cuáles doctrinas, aunque importantes, son secundarias a la fe cristiana. Muy bien, recordamos que es lo esencial del cristianismo, las solas, pero después hubo disputas sobre qué más era esencial y empezó a haber controversias. Diferentes grupos y circunstancias dieron lugar a denominaciones que en algunos casos se establecieron por discrepancias teológicas no esenciales. Muchos se han peleado por cosas que son secundarias y se dividen. Aquí es donde debemos recordar la frase del gran padre de la iglesia, Agustín de Hipona, que dijo: en lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad, pero sobre todas las cosas, caridad o amor. Un reformador español, del cual voy a hablar con más detalle en la segunda presentación, es Antonio del Corro. Antonio del Corro fue perseguido por su fe esencial cristiana, pero también fue perseguido por aquellos protestantes que querían que adoptara sus doctrinas secundarias. Y al final no quedaba bien con nadie. Y dijo esta frase muy importante: hay otros que hacen de sus confesiones, catecismos, comentarios y tradiciones como si fueran el quinto evangelio. Interesante, ¿no? Y quieren autorizar sus interpretaciones particulares de manera que los ponen al nivel de los artículos de la fe y se atreven a llamar heréticos, herejes, a todos los que no siguen exactamente sus imaginaciones, las cuales, aunque fueran buenas y llenas de edificación, son hechas por hombres y por consiguiente indignas de ser comparadas con la palabra del Señor. Hay gente que dice: si tú no crees, aunque sea algo secundario como yo, hereje. Tristemente, muchos cristianos resaltan más las diferencias secundarias que la esencia del cristianismo. La auténtica formación cristiana aprecia la diversidad del cuerpo de Cristo y las diferentes maneras de actuar del Espíritu Santo en los creyentes. En quinto lugar, el énfasis en el evangelismo separado del discipulado que se ha dado después de la Reforma, principalmente en el movimiento evangélico, ha originado una fe ligera sin mucho compromiso. Para muchos, el evangelismo se ha convertido en el único y principal propósito de la iglesia, lo cual ha originado que los convertidos perciban que la salvación es solamente como un boleto al cielo, pero sin ninguna relación con la vida diaria. De esta manera, algunos creen que ser cristiano se resume principalmente a realizar una oración de salvación y que el resto de la vida cristiana es opcional y someterse al señorío de Cristo es totalmente voluntario. Esta concepción tan simplista del cristianismo ha ocasionado que la educación cristiana o discipulado se convierta en una tarea secundaria para la iglesia en lugar de ser el eje central para todos los creyentes. El evangelismo es importante, tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación, pero Jesús nos llamó a ser discípulos. Y el discípulo requiere un compromiso total con Cristo. Pero cuando separamos evangelismo de discipulado, es decir, nadie puede ser discípulo de Cristo sin conocerlo. El evangelismo es importante, esencial, pero es parte del seguir a Jesús. No son dos cosas separadas. Cuando lo separamos, mucha gente dice: bueno, yo acepto a Cristo y ya yo decido si lo sigo o no. ¿Es cristiano? Sí, ya hice la oración, ahora sigo con mi vida como yo quiera. Por lo tanto, inconscientemente se ha hecho una división entre el Señor de la salvación y el Señor de la creación, sin reconocer que se trata de un mismo Señor que reina sobre todo. Esta división artificial entre lo que llamamos sagrado y lo que llamamos secular
a pesar de que Cristo, como creador y como soberano de todo lo que existe, nos obliga a reconocer todo como sagrado y su señorío. Si Cristo es el Señor de todo y todo lo que existe es por Él y para su gloria, todo es sagrado. No hay un área, no hay un centímetro donde el señorío de Cristo no esté presente. Entonces no hay nada de que, bueno, yo estoy bien con Dios el domingo y de lunes a sábado hago en mi vida lo que yo quiera. Cristo es el Señor de todo y en todo lo que hagamos. Una fe cristiana sin compromiso total y sin influir en todas las áreas de la vida se convierte en una fe basada en lo que un teólogo alemán, Bonhoeffer, llamó la gracia barata. ¿No? Sí, bueno, yo acepto a Cristo, pero hago en mi vida lo que yo quiera, es como una gracia barata. La expansión del cristianismo, en sexto lugar, en economías de libre mercado, después de la Reforma, las economías de libre mercado surgieron después de la Reforma, ha resultado indirectamente también en una vasta comercialización de la fe. Por un lado, los recursos con contenido cristiano se han propagado por todo el mundo y son accesibles a la mayoría. Es bueno, tenemos muchísimos materiales, libros, recursos, y esto ayuda a que todos podamos crecer en la fe. Pero por otro lado, sin embargo, en muchos casos la ganancia económica se ha convertido en el principal factor de muchos de estos productos. La fe cristiana se ha comercializado a la misma vez que se ha extendido por el mundo. A veces nosotros hemos sido afectados por esta sobrevaloración de la economía de mercado, donde existen muchos recursos manuales para que crezcamos espiritualmente. Estos recursos en ocasiones simplifican la fe y han hecho difícil que los pastores y líderes puedan encontrar los materiales adecuados para que sus iglesias, entre tanta diversidad de productos. La formación cristiana, ese es un punto importante, va mucho más allá que completar las 10 lecciones de un material que esté muy bien ilustrado, y la enseñanza cristiana requiere materiales profundos que sean publicados por razones más allá de un estudio de mercado y sus posibilidades de venta. Una ilustración aquí, hace años yo enseñaba en otro seminario y una vez recibí la visita de un exmisionero en la Unión Soviética que habló en mi clase y me impactó muchísimo lo que dijo. Él decía que cuando estaba la Unión Soviética, el cristianismo era ilegal, clandestino. No había recursos ni materiales. La iglesia se reunía clandestinamente y cuando alguien aceptaba a Cristo y decía, quiero bautizarme, quiero identificarme con Cristo, los líderes de la iglesia le decían, piénsalo bien. Porque el momento en que tú te bautices y te identifiques como cristianos, te puede costar la vida. Seguían discipulando, seguía creciendo en el conocimiento de Cristo. Decía, ya quiero bautizarme. No estás listo. Piénsalo bien. Cuando esta persona decía, he entendido lo que significa seguir a Jesús, soy su discípulo, me bautizo, podían torturarlo, matarlo y seguía fiel en su fe en Cristo. Cayó la Unión Soviética, llegaron todos los misioneros, llegaba alguien a la iglesia, muy bien hermano, ¿cuál es su programa de discipulado? Sí. ¿Perdón? Sí, ¿qué material usa? No, pues ni siquiera teníamos Biblias, ¿no? Muy bien, no se preocupe, aquí tiene 10 lecciones, 1 hora cada uno, las lee, ya está discipulado. Y entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Cristianos light, ¿no? Ligeros. Ahora, no es que esté mala lección, pero el discipulado va mucho más allá de 10 lecciones de 1 hora. Es un compromiso total. También existen muchos que al intentar lucrar con la fe y al promover lo que denominan como el evangelio de la prosperidad, regresan a prácticas similares a las que originaron la reforma. Pacte, créale a Dios, pare de sufrir. Y se fija, cuando muchos piden donaciones económicas para recibir la bendición de Dios, es exactamente lo que Lutero criticó, lucrar con la fe. La herencia de la Reforma ha dejado problemas para el cristianismo y la formación cristiana. El individualismo exagerado por el cual muchos latinos hemos sido influenciados
y una fe abaratada ha hecho que las divisiones entre lo que debería ser el cuerpo de Cristo sean una constante entre los que se identifican como seguidores de Cristo. Los latinos necesitamos reflexionar que nuestra fe no es exclusiva y que también podemos y necesitamos escuchar la voz de Dios a través de los demás creyentes. Para concluir, quiero proponerle nuestras tesis, nuestras propias tesis para la formación cristiana, con la certeza que nuestro Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y que nuestro deseo como iglesia es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos afirmamos las siguientes tesis como fundamento básico para la formación cristiana. En primer lugar, la salvación en Cristo Jesús es para todos, sin importar nuestra edad o cualquier circunstancia social o cultural. 2. Dios habla nuestro idioma y la Biblia es nuestro sostén y guía. 3. El Señor del universo es cercano a los pobres y oprimidos, y su luz resplandece en aquellos que lo necesitamos desesperadamente para que ilumine nuestro camino. 4. El amor y favor divino es para todos, y la gracia de Dios nos hace libres de las ataduras religiosas que la sociedad y cultura y a veces la religión nos han impuesto. Dios nos ama tal cual somos. Recordamos que no hay nada que hagamos o que podamos hacer para que Dios nos ame más. El amor de Cristo es incondicional. 5. La iglesia es una familia y una comunidad de apoyo esencial, y quiero marcar esa palabra, esencial para la educación cristiana. 6. La presencia y obra del Espíritu Santo hace posible el crecimiento espiritual de todos los creyentes y nos permite expresarnos libremente. El Espíritu Santo es para todos y sin Él es imposible agradar a Dios. Necesitamos resaltar y enfatizar el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. 7. La tradición y la historia de la iglesia son importantes. No son la fuente de autoridad. La Biblia es la fuente de autoridad, pero son importantes y nos recuerdan que el cristianismo es comunitario y que necesitamos aprender los unos de los otros. Aprender los unos de los otros. 8. El individualismo extremo, aunque popular en algunas culturas, no refleja los valores que Cristo desea para su iglesia y que como latinos tenemos. 9. Los creyentes somos responsables de establecer una dependencia mutua con otros creyentes en la que ningún grupo o iglesia es superior a otra. Todos somos iguales delante del Señor. Todos necesitamos aprender los unos de los otros. Las tres últimas. Las diferencias doctrinales secundarias, importantes, pero secundarias, no establecen parámetros para las divisiones de comunión entre creyentes, por lo que afirmamos la unidad de la iglesia latina. Somos una sola iglesia, con Cristo como Señor. 11. La formación cristiana, la educación cristiana, el discipulado y el evangelismo van siempre unidos y juntos representan una fe en la que Cristo es soberano sobre todas las áreas de nuestra vida. Cristo es el Señor de todo. Cuando voy manejando en el freeway y cuando estoy en la iglesia. Cristo es el Señor de todos. Y por último, la formación cristiana tiene que ser accesible para todos. Rechazamos el consumismo en la economía de mercado como guía para la comercialización de la fe, que solamente busca ganancias económicas. El cristianismo es gratis. Cristo es accesible para todos. Su luz resplandece en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias porque tú eres el Señor de la historia y has usado a personas que dieron su vida por seguirte,
Ayúdanos a nosotros a aprender de ellos, a aprender de su legado y también vivir para ti y morir por ti si es necesario. En el nombre de Jesús, amén. Biola University prepares Christians to think biblically about everything, from science to business to education and the arts. Learn more at biola.edu.